sería las vacunas. Y estas vacunas que nos ofrecen, y una primera cosa es, dicen que el 90% de efectividad, claro, queda un 10%, y le pregunto, inmunológicamente, ese 10%, ese 20%, y otros han dicho, hay vacunas que cubren el 50%. ¿Nos puede explicar esto de la efectividad de una vacuna del 90, del 80, del 50%? Bienvenido, buenos días, gracias por atendernos, doctor. Gracias, Francisco. Un buen día también y un saludo a nuestra audiencia. Bueno, primero pues hay que concretar estos datos. Es Yeah. decir, la información que tenemos es una información preliminar, es una información en un punto antes del cumplimiento y de la conclusión de estas fases 3, de estos famosos ensayos de fase 3, pero en todo caso supongamos que este va a ser el número final, este 90% para responder a su pregunta. Uh-huh. Siempre en cada uno cada uno de nosotros, ¿no es cierto?, tenemos diferentes respuestas inmunológicas. Por lo tanto, en algunos de nosotros y también por la condición de nuestro sistema inmunológico, pues no se inducen las mismas respuestas inmunológicas, es decir, no producimos respuestas inmunológicas de la misma intensidad. Eso significa que algunos de nosotros podemos atacar al patógeno con mucha más intensidad y otros no. Este 10% entonces, pues son personas que no les confiere a protección, digamos, o no les confiere una protección frente a la enfermedad, la vacuna. Le cuento que 90% pondría esta vacuna en una de las mejores que disponemos frente a diferentes patógenos hasta el momento. Yeah. Es decir, hacia el lado, digamos, de las vacunas como el sarampión, como las paperas, que son vacunas con muy alta eficiencia y eficacia, como se llama. Por otra parte, pues imagínese que la vacuna frente a la gripe, frente a al virus de influenza, ¿no es cierto?, que anualmente algunos necesitan aplicarse, ¿no es cierto?, es una vacuna de apenas entre 25 y 50% de eficacia. Entonces, sería una vacuna de excelente eficacia con 90%. Con 90%, El claro. resto del 10% más bien se protegería al alcanzar esta famosa Esta. inmunidad de rebaño. Es decir, al llegar a un punto que un gran porcentaje de la población mundial se vacune, pues estos también forman un escudo, digamos, para que no llegue el virus a las personas vulnerables, a este 10% que no tiene defensas por la vacuna. Y permítame entonces ahí decir, una vacuna que tiene entre el 25 y 50%, habría, yo mismo digo, y entonces es recomendable usar esas vacunas. Y me han dicho, no, hay vacunas, y usted nos ha dicho estas vacunas que tienen una vacuna de una buena calidad. ¿Cuál sería el porcentaje que debe tener? Frente a todo, claro, teniendo en cuenta lo que usted nos ha dicho, ¿no? No todos reaccionamos igual, no a todos nos va a servir, pero ¿qué debería ser una medición, un porcentaje tolerable para que una vacuna sea efectiva? Esta es una pregunta multifactorial y la Yeah. respuesta también es multifactorial en el sentido que pues estamos frente a una pandemia, una situación extremadamente diferente, ¿no es cierto? Y tenemos una premura para tener una vacuna porque se muere gente. Entonces, ¿cuál es la alternativa? No aplicar una vacuna que tenga 50% y dejar a gente morir por no aplicar esta vacuna. No sé, o sea, Yeah. hay temas éticos que uno debería pensar. Si tenemos una vacuna por encima de 50%, pues este es el umbral que el FDA, esta agencia norteamericana, la más famosa, digamos, a nivel internacional, Que da una que garantía, digamos, ahí. puede otorgar justamente aprobación de estas vacunas Yeah. a nivel local o a nivel nacional en los Estados Unidos, y es una de las más rigurosas, digamos, a nivel internacional, ¿no es cierto? Sus datos científicos son
y sus criterios son bastante rigurosos. Pues estaba lista a aceptar una vacuna por encima de 50%. Le digo, Ya. le repito que el tema es que, pues, ¿cuál es la alternativa? Dejar a la gente morir, ¿no es cierto? Entonces, obviamente, pues incluso una vacuna de 50% de protección sería una vacuna, pues no ideal, obviamente, pero una Pero vacuna que eh, pudiera proteger mucha gente y evitar muchas muertes, ¿no? Si entonces vamos a tener unas vacunas de primera generación alrededor de 90%, pues eso es algo bueno, muy alentador, claro. es algo extremadamente bueno y algo que le cuento que no estábamos listos a escuchar, no Ujú. estábamos listos a escuchar, es decir, nuestras proyecciones anteriores del mundo científico eran mucho más bajas, ¿no? Entonces son resultados muy buenos, pero resultados escasos y como le dije, resultados preliminares. Creo que lo prudente es esperar unas semanas más para ver los datos publicados y revisados por pares, como se llama, y de ahí Es- volver a discutir sobre la Este, eficaz definitiva, digamos, de la vacuna. claro, este anuncio de Pfizer un poco como que habría unos espacios de mayor entusiasmo, ¿no? Usted nos dice, oigan, tengamos calma, es una buena noticia que la fase 3 nos tenga esto. ¿Cuántas fases deben pasar para que la vacuna pueda comenzar a circular, además de la fase de producción y de distribución, que va a ser también una cosa difícil, doctor Kiriakidis? Así es. Entonces tenemos una fase preclínica, que es la fase del desarrollo de la vacuna, Ya. y la fase donde la vacuna se aplica en modelos animales, habitualmente en macacos, en ratones, para ver primero si induce una inmunidad, si induce más bien una inmunogenicidad, es decir, si se producen anticuerpos al aplicar la vacuna, si se producen defensas. Esa es la fase preclínica y de ahí inician al obtener resultados prometedores, inician las 3 fases de ensayos clínicos en seres humanos que progresivamente se dan a mayor número de personas. Ujú. Habitualmente entre 30 y 100, 200 personas es la fase de ensayos clínicos 1, como se llama en seres humanos, se aplica en esos 100 personas, 200 personas, simplemente para verificar que la vacuna induce inmunidad, induce más bien respuestas inmunológicas, no inmunidad, a estas personas y que también es segura, es decir, no produce algún tipo de efecto Reacción, adverso ¿ya? que se puede medir rápidamente, ¿no es cierto? O se desencadena rápidamente. Fase 2 es la segunda, es una fase que ya empezamos a detectar un poquito, nos interesa un poquito más la inmunogenicidad, la producción de defensas, se da habitualmente entre 100 personas y 1000, 2000 personas en este rango de participantes. Ahí vemos realmente en un número más grande de personas, hacemos también un seguimiento de la seguridad, si el perfil de la vacuna es aceptable, tolerado, ¿no es cierto? Y por otra parte, sí, seguimos viendo en mayor número de personas respuestas inmunológicas. Y la fase 3, que es la fase actual de estas vacunas Ujú. de las cuales estamos hablando, es la fase donde se vacunan decenas de miles de personas, es decir, habitualmente entre 30 hasta 70 miles de personas, pues son los participantes de esta vacuna y la mitad de ellos va a recibir la vacuna y la otra mitad el placebo, como se llama, es decir, un suero que no contiene el reactivo de la vacuna para ver cuál de los dos grupos se infecta Ujú. y cuál no se infecta. Entonces se hace este análisis estadístico que nos da este número que hasta el momento en pocos casos es 90% y por eso le digo hay que esperar también que se concluya, ¿no es cierto?, esta fase 3 Ujú. para tener los datos reales, digamos. Y una, para regresar a una pregunta que se me quedó ahí, es este 10%, si uno recibe la vacuna y eso, o una vacuna que tenga el 50, el otro 50, ¿le puede causar alguna dificultad por haberme vacunado, una reacción o provocarme la enfermedad por no tener yo el mismo comportamiento inmunológico frente a eso, doctor Karakidis? Mire, ahí, pues por eso es importante
conocer de antemano cuál es el porcentaje real de eficacia de la vacuna, primero. Yeah. Y segundo, es lo que repetimos varias veces, que una vacuna no nos va a hacer regresar de repente, de golpe, dentro de días, en nuestra, ¿no es cierto?, en nuestro comportamiento Normalidad, digamos. anterior y en Yeah. nuestra realidad. Normalidad, exactamente. Necesitamos tiempo para que se aplique máximamente, necesitamos tiempo para que se inmunice la mayor cantidad de gente posible, con la finalidad de también, como le dije anteriormente, alcanzar esta inmunidad de rebaño y proteger incluso a las personas que por la eficacia de la vacuna no se van a poder a inmunizarse por la vacuna, no se van a protegerse por la vacuna. Estas personas, pues, necesitan que el resto de la gente se vacune para proteger, no dejar a que llegue el virus a estas personas que no produjeron inmunidad. Este es el punto clave. Claro, ahí uno dice, ya no solo por este momento, sino cualquier vacuna tiene eso, ¿no es cierto? Las que más conocemos, las que nos ponen desde niños, habrá casos que no produzcan esta inmunidad, pero le produce digamos, ¿la enfermedad podría producir esta vacuna o no, Nicolaos? Hay ciertas plataformas, las más tradicionales, no tenemos una vacuna en este momento desarrollada frente a la COVID-19 que haya llegado a la fase 3. Hay ciertas plataformas más tradicionales que se utilizarían desde muchas décadas que solo en personas inmunodeprimidas, sin un sistema inmunológico fuerte, podrían revertir lo Ya. aplicado, es decir, son plataformas donde se aplica, se inocula, se inyecta todo el virus, todo el patógeno debilitado. Ah, Al inyectar este patógeno debilitado, si este patógeno va a encontrar un sistema inmunológico no competente, porque la persona tiene una condición subyacente que no la conocemos, no la hemos diagnosticado desde ahora, ¿no es cierto?, que le debilita el sistema inmunológico, pues este ujú. virus puede, por mutaciones, revertirse a su estado natural, a su estado salvaje, como se llama, y causar la enfermedad. Efectivamente. Uno de estos ejemplos, por ejemplo, fueron las primeras Ujú. vacunas de poliomielitis que se desarrollaron, pero pues era algo extremadamente raro en un perfil de personas muy específico, personas extremadamente inmunodeprimidas nomás. En este Ya. sentido, sí podrían haber. Sin embargo, repito que las 10, 11 vacunas que han llegado a esta fase 3 y están al punto de recibir una Una aprobación en autorización, este ya. momento, pues no utilizan esta plataforma, como se llama esta estrategia de vacunación. Efectos adversos siempre hay, pero son tolerables de lo que hemos visto para las vacunas, para las Ya. candidatas, digamos, más avanzadas, es decir, pues dolor al punto de la aplicación de la vacuna, al brazo, ¿no es cierto? A veces se produce un síndrome pseudogripal, es decir, Ujú. tenemos síntomas como si tuviéramos una gripe, cefalea, una fiebre, mialgia a veces es dolor, es decir, dolor muscular, pero hasta ahí llegan los efectos adversos que hemos detectado hasta el momento para estos candidatos más avanzados. Eh, Uno puede pensar, y claro, hay mucha gente que dice no quiere vacunas porque es el virus el que se va a estar y a lo mejor los que no responden a esta vacuna pueden volverse gente que propicia, que propaga el virus. ¿Cómo podemos explicar a la ciudadanía que eso no puede pasar? O digan usted, sí, sí puede pasar. Repito que estas 10 vacunas que han llegado a este Ujú. momento, que son las más avanzadas, digamos, y están al punto de pedir una aprobación de uso de emergencia, son vacunas que no utilizan el virus Ya. entero, o a lo mejor 3 de ellas, 3 chinas de ellas, utilizan el virus muerto, no atenuado, no debilitado, como dijimos antes y describimos antes, sino muerto. La vacuna de Pfizer, la vacuna rusa, la vacuna de Oxford y otras vacunas
que se están desarrollando, pues utilizan nada más un fragmento del virus, pero no el virus entero, así que no nos pueden infectar, no nos pueden causar la enfermedad, la COVID-19, o utilizan incluso nada del virus, nada más que un pedazo, un trozo muy pequeño de información que nuestras células lo van a absorber y lo van a utilizar para formar nuestras células una pequeña proteína viral frente a la cual nosotros vamos a desarrollar defensas. Es decir, no se inocula el virus, se inocula o una parte suya inocua, una proteína suya, o se inocula ni siquiera una proteína suya, sino la información para codificar solo esta proteína nada más. Entonces, no es algo que nos puede causar la COVID-19, es imposible que nos infecte. Nicolaos, ¿hay otros tratamientos alternativos que no sea la vacuna? Se ha hablado de un tratamiento con el cloro, por ejemplo. Se han hablado de otros tratamientos. Se dice si se puede llegar a inmunizar con otras cosas que no sea la vacuna. ¿Hay alguna base científica sobre eso? Usted ha dicho, no todos los organismos, las personas reaccionan igual, pero podría ser, como usted también nos ha dicho, hay un porcentaje que sí le puede servir eso, o estamos frente a una especie de estafa universal frente al uso de esto, Nicolaus. La hidroxicloroquina, el cloro, no han demostrado en ensayos que se han hecho en cohortes muy grandes de participantes, no han demostrado ningún efecto protector. Es decir, no nos protegen y eso se ha demostrado por medio de varios ensayos. Entonces no serían una alternativa. Hay unos fármacos que han demostrado, dos de hecho, han demostrado efectividad, pero en personas ya infectadas. Es decir, no tienen el efecto protector que tiene una vacuna. ¿De acuerdo? Y estos tratamientos son, uno, este remdesivir, que tiene solo un efecto sobre los días de hospitalización de una persona, pero no cambia la mortalidad, la tasa de mortalidad. Entonces su efecto es escaso, pero se utiliza solo en personas o intubadas o personas con necesidad de oxígeno. Es decir, deberíamos esperar que la persona desarrolle la enfermedad grave para poder aplicar estos fármacos. Obviamente eso puede salvar vidas, pero no previene nada, ¿no es cierto? Efecto preventivo tendrá una vacuna una vez aprobada y una vez demostrada su eficacia final, digamos, y definitiva. Este es el efecto protector. Deseamos que las personas no lleguen a desarrollar la enfermedad grave, ¿no es cierto? Ese es el efecto adicional, entonces, beneficioso de la vacuna. No deja a las personas desarrollar la enfermedad. El recontagio, Nicolaos, esta posibilidad que algunos dicen no son casos todavía, pero se escucha a veces incluso en la familia, digamos, no, él ya ya recayó, fue recontagiado, diríamoslo así. ¿Esto es posible? ¿Se trata? ¿Hay médicos que no lo notifican, podríamos decir? Las estadísticas sobre eso podrían estar ocultas. ¿Cuál es su visión sobre esto, Nicolaos? En todos los virus del tracto respiratorio, entre ellos los coronavirus, el virus de influenza que causa la mayoría de las gripes estacionales, ¿no es cierto? Todos aquellos producen escasa inmunidad, baja inmunidad o de bajo más bien a corto plazo, digamos, a la persona que padeció la enfermedad. Entonces sí es posible y pues conocemos nosotros de nuestra experiencia, ¿no es cierto? Varias veces, pues al inicio del otoño nos infectamos por una gripe, por el virus de influenza, por ejemplo, y pues hasta que llegue el invierno, ¿no es cierto? Los últimos meses de invierno lo podemos reinfectar. Esa es experiencia también, ¿no es cierto? Común. Puede pasar entonces porque justamente los virus del tracto respiratorio, sobre todo del tracto respiratorio inferior, pues producen baja inmunidad. Habitualmente, en la mayoría de estos casos de reinfección,
La segunda, la reinfección, es mucho más leve, porque ya tenemos un cierto grado de defensas, aunque no lleguen a protegernos de la infección, pero sí llegan a no dejar que se produzca, que se ocasione una enfermedad grave. La mayoría entonces de estos casos, pues son casos de reinfección, son casos que la segunda infección es más leve porque ya tenemos un cierto grado de defensas. Se esperaría mucho más antes encontrar, de hecho, reinfecciones por coronavirus. Yo diría más bien, y la mayoría, creo yo, de los científicos, pues dicen que los casos reportados incluso son pocos de lo esperado, Sí, ¿no es claro, cierto? sí, sí, sí. Es algo que va a pasar, y digo, en la gran mayoría de estos casos se esperaría ver una reinfección mucho más leve que la inicial, la primaria. Nicolaos, ¿qué entonces recomendarnos? La inmunización casi colectiva que necesitamos previa a la vacuna. ¿Qué nos recomienda hacer el investigador, el científico, a los ciudadanos? Antes, antes de aplicar una vacuna, antes de ver estos resultados y decidir cuál es la vacuna más adecuada para diferentes grupos etarios con diferentes enfermedades o comorbilidades, antes de ello, antes de que llegue una vacuna eficaz y segura, deberíamos hacer seguir unos pasos que nos ayudan a fortalecer, digamos, nuestro sistema inmunológico, es decir, tener una alimentación equilibrada, ejercernos frecuentemente, no una vez al mes, por ejemplo, frecuentemente. La obesidad es un factor, el tercer factor de riesgo para padecer una enfermedad muy grave. Entonces deberíamos también cuidarnos en este sentido, dormir bien, porque el no dormir bien nos baja las defensas, no tener mucho estrés. Entiendo que la Sí, situación para todos, sí, para mí incluso es algo estresante, ¿no es cierto? Y pues largo también, ¿no es cierto? Pero deberíamos encontrar los mecanismos por medio de los cuales nos baja el estrés, porque el estrés ocasiona la producción de ciertas hormonas que bajan nuestras defensas. Sobre todo, pues mantener hasta inmunizarnos masivamente. Necesitamos mantener, no bajar las medidas de cuidado, no bajar las medidas de protección, distanciamiento físico, uso de mascarilla universal, lavado de manos, higiene de manos. Eso es clave, digamos. Hay que aguantar un poquito más, hemos aguantado tanto, pues ya vemos la luz al fin del túnel, entonces deberíamos mantener religiosamente estas medidas de protección y fortalecer nuestro sistema inmunológico. Y por último, pues mantener bajo control nuestras comorbilidades, es decir, una persona que tenga hipertensión debería mantenerla bajo control. Una persona que tenga diabetes mellitus, por ejemplo, debería mantenerlo controlado, tomar su medicación, consultar a su médico de cabecera. Entonces, es importante que estemos en el mejor estado físico para poder montar respuestas en el caso de infectarnos, ¿no? Ahí una repregunta sería, claro, esto del equilibrio en la alimentación y en eso, en un país donde hay sectores con gravísimos problemas de alimentación, de desnutrición, recomendamos algo de lo posible, de lo que puedan acceder, Nicolaos, porque ese es un, Recomendamos, sí, recomendamos que el recomendamos un Estado plato actúe mejor. equilibrado. ¿Cómo? Recomendamos un plato equilibrado, es decir, un Ya. plato que tenga una cierta proporción de carbohidratos, de pan, de arroz, ¿no es cierto? De proteína, sea esta proteína proporcionada por la carne o por el pescado, es clave también. Y también comer frutas es importante para tener vitaminas. No necesitamos sobredosis de vitaminas porque no funcionan, hasta nos pueden dañar la vitamina D. Sobredosis de vitamina D incluso puede producir problemas. Sobredosis de vitamina C, pues no produce nada más que orina Sí. cara, porque pues nosotros orinamos el Yeah. exceso, ¿cierto?, de vitaminas. Mm. Entonces necesitamos platos equilibrados, encontrar un poco de proteína, tener un poco de proteína, un poco de carbohidrato, frutos, ¿no es cierto? Todo eso fortalece nuestro sistema inmunológico. No tener sobrepeso, pues tal vez soy la última persona que debería
consultar algo así, pero es verdad, yo también he aumentado mi tasa de ejercicio porque es algo que deberíamos controlar, como dije, ayuda el ejercicio al controlar el estrés, entonces también pues podemos combinar, digamos, factores que nos fortalecen nuestro sistema inmunológico. Muchas gracias, Nicolaos, por compartir y por conversar sobre esto. Estaremos en contacto. Vale la pena que los Por científicos, supuesto. además de la universidad, entren a la sociedad, ¿no? Con esto. Es verdad. ¿Usted es verdad. griego, Nicolaos? Soy griego. Griego. Soy griego, Bueno, sí. gracias por compartir. Un gusto saludar. Ha estado con nosotros el doctor Nicolaos Kyriakidis, docente investigador de la UDLA. Gracias nuevamente. Estaremos en contacto. Encantado, con gusto. Bueno, con esto estamos terminando ya el aporte de esta mañana. Vamos de inmediato a... Sí, ¿no? No, tenemos un corte y estaremos con Clarito está, el economista Vicente Albornoz y el economista Sebastián Oleas. Hasta el próximo lunes, entonces, siempre buscando la verdad, como dice nuestro director general Gonzalo Rosero. Hasta el lunes. Calidad. Innovación.